Hola, ¿qué tal? En este video te vamos a presentar la unidad 1 en química y explicar la base experimental de la teoría cuántica y estructura atómica. Esta clase está siendo impartida por la profesora Villafuerte Ruiz, Brenda Maritza, en el Instituto del Tecnológico de Mexicali, por sus alumnas Félix Landey y Fierro Ramírez. La teoría atómica en el siglo V a.C., el filósofo griego Demócrito expresó la idea de que toda la materia estaba formada por muchas partículas pequeñas e indivisibles, que llamó átomos, que significa indestructible. A pesar de su idea, esta no fue aceptada por muchos de sus contemporáneos, entre ellos Platón y Aristóteles. Esta se mantuvo. Las evidencias experimentales de algunas investigaciones científicas apoyan el concepto del atomismo, lo que condujo de manera gradual a las definiciones modernas de elementos y compuestos. El concepto de átomo volvió a surgir en Europa durante el siglo XVII, cuando los científicos trataron de explicar las propiedades de los gases. Un ejemplo es el del aire, que se compone de algo invisible que está en constante movimiento, lo cual podemos percibir al sentir el viento, ya que es natural pensar en diminutas partículas invisibles producen estos efectos conocidos. Isaac Newton, el científico más famoso de su época, era partidario de la idea de los átomos. Sin embargo, pensar en estos en ese sentido no es lo mismo que pensar en los átomos como bloques químicos de construcción de la naturaleza. Dalton planteó los siguientes postulados. Cada elemento se compone de partículas extremadamente pequeñas llamadas átomos, y todos los átomos de un elemento dado son idénticos. Los átomos de elementos diferentes son diferentes y tienen propiedades distintas, incluida la masa. Los átomos de un elemento no se transforman en átomos diferentes durante reacciones químicas. Los átomos no se crean ni se destruyen en las reacciones químicas. Cuando se combinan átomos de más de un elemento se forman compuestos. Un compuesto dado siempre tiene el mismo número relativo de la misma clase de átomos. Según la ley planteada por Dalton, dice que si dos elementos pueden combinarse para formar más de un compuesto, la masa de uno de los elementos se combina como una masa fija del otro, mantiene una relación de números entre pequeños. Esta teoría de Dalton explica que la ley de las proporciones múltiples de manera muy sencilla. Diferentes compuestos formados por los mismos elementos difieren en el número de átomos de cada clase. Tenemos dos opciones. La opción A es de acuerdo con la teoría atómica de Dalton, los átomos del mismo elemento son idénticos, pero los átomos de un elemento son distintos de los otros. Podemos ver átomos del elemento X y átomos del elemento Y. Y en el apartado B son compuestos formados por átomos de elementos tanto X como Y, que en este caso la proporción de los átomos del elemento X con respecto al elemento Y, 2 en 1, se observa como es la reacción química que produce solo un reordenamiento de átomos, no su destrucción o creación. Ahora, podemos ver cómo el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno y el carbono conforman parte de la segunda hipótesis que establece que los átomos de un elemento son diferentes de los átomos de todos los demás elementos. Un átomo se define como una unidad básica de un elemento que puede intervenir en una combinación química. Sin embargo, una serie de investigaciones iniciadas alrededor de 1850 y que continuaron hasta lo largo del siglo XX demostraron claramente que los átomos tienen una estructura interna, es decir, que están formados por partículas aún más pequeñas llamadas partículas subatómicas. Estas investigaciones condujeron al descubrimiento de tres partículas, que es los electrones, protones y neutrones. En la década de 1890, muchos científicos estaban interesados en el estudio de la radiación, la emisión y la transmisión de la energía a través del espacio en forma de ondas. Desde principios de 1900 ya se conocían dos características de los átomos que contienen electrones y son eléctricamente neutros. La Real Academia Española define que el electrón es la partícula elemental con carga eléctrica negativa y que gira alrededor del núcleo del átomo. Es el que podemos observar en amarillo. El neutrón es la partícula elemental sin carga eléctrica que forma parte del núcleo del átomo, que lo podemos observar como el círculo verde. Y el protón es la partícula elemental con carga eléctrica positiva que forma parte del núcleo del átomo, que es el que está en conjunto del verde, que viene siendo el rojo. El protón, neutrón y electrón son tres componentes fundamentales del átomo que son importantes para la química. En la tabla podemos ver su valor de carga y la masa de estas tres partículas.
Todos los átomos se componen de protones, neutrones y electrones, puesto que estas partículas son las mismas en todos los átomos. La diferencia entre átomos de distintos elementos es el oro y el oxígeno, por ejemplo. Se debe exclusivamente a la diferencia en el número de partículas subatómicas contenidas en cada átomo. Por tanto, podemos considerar a un átomo como la muestra más pequeña de un elemento, porque si lo dividimos en partículas subatómicas, destruimos su identidad. El número de protones, que se denomina número atómico, se indica en el subíndice. Por ejemplo, aquí podemos ver el hidrógeno, que es el 1, y en el superíndice indica el número de la masa. Por ejemplo, aquí estamos viendo que es 1.01, que es el total de protones más neutrones en el átomo. Igual podemos dar otro ejemplo como el del carbono, que contiene 6 protones y 8 neutrones, y por tanto se representa como 14. Para que un átomo sea neutro debe contener el mismo número de cargas positivas y negativas. Thomson propuso que un átomo podía visualizarse como una esfera uniforme, cargada positivamente, dentro de la cual se encontraban electrones como si fueran las pasas de un pastel. De este modelo, llamado el modelo del pudín de pasas, se aceptó como una teoría durante algunos años. A partir de aquí vamos a presentar algunos de los descubrimientos o experimentos que se realizaron por científicos. El primer experimento fue por el físico inglés John Thomson, 1856 a 1940. Fue quien estudió la descarga eléctrica que se produce dentro de los tubos al vacío parcial, algo de aire, llamados tubos de rayos catódicos. Este experimento fue entre los años 1898 a 1903. En dicho experimento, Thomson encontró que cuando un voltaje suficientemente alto proveniente de una pila era aplicado entre los electrodos, como lo muestra en la figura, un rayo que le llamó rayos catódicos, porque comenzaba del electrodo negativo de la pila que se producía. Este rayo viajaba hacia el electrodo positivo, por lo que dedujo que se trataba de un flujo de partículas repelidas por el electrodo positivo y que llamó ese entonces electrones negativos. Los rayos catódicos. Los rayos catódicos son corrientes de electrones observados en tubos vacíos, es decir, los tubos de cristal que se equipan por lo menos con 2 electrodos, un cátodo y un ánodo, en una configuración conocida como diodo. Cuando se calienta un cátodo, emite una cierta radiación que viaja hacia el ánodo. Rayos anódicos, también son conocidos como canales opositivos. Fueron observados por primera vez por el físico alemán Jules Goldstein en el año 1886. Son rayos positivos construidos por cationes atómicos o moléculas que se desplazan hacia el electrodo negativo en un tubo de Crookes. Sus experimentos con los tubos de descarga le llevaron a observar el paso de la electricidad a través de los gases de alta y baja presión. Al realizar los gases de baja presión, descubrió los rayos anódicos. Sus experimentos posteriores demostraron que los rayos anódicos son partículas de carga positiva debido a su comportamiento frente a los campos eléctricos y magnéticos. Descubrimiento del protón. El Dr. Goldstein, debido al descubrimiento de otro científico, fue capaz de diferenciar entre esta parte del átomo durante los experimentos de descarga y encontró las partículas cargadas positivamente. Estas fueron llamadas protones. El protón y los neutrones son cargas positivas y se encuentran en el centro del átomo, y así es como forman el núcleo. Radioactividad. La radioactividad surge como consecuencia de la existencia de numerosos núcleos que son inestables, los cuales, para evitar esta situación y pasar a un estado de estabilidad, se transforman en otro tipo de núcleos con la emisión de determinadas partículas alfas, que son núcleos de helio, o beta, que son electrones, o de fotones gamma, lo cual es radiación electromagnética.
se podría definir como una desintegración espontánea de núcleos atómicos mediante la emisión de partículas subatómicas llamadas partículas alfa y rayos gamma. El fenómeno fue descubierto en 1896 por el físico francés Antoine-Henri Becquerel, al observar que las sales de uranio podían ennegrecer una placa fotográfica aunque estuvieran separadas de la misma por una lámina de vidrio o un papel negro. En 1899, el físico francés André-Louis Debrye descubrió otro elemento radiactivo, el cual fue actino. En 1899, los físicos británicos Ernest Rutherford y Freddy Soddy descubrieron el gas radioactivo radón observando en asociación con el torio, el actino y el radio. El radón es un gas radioactivo que se forma naturalmente cuando los metales radioactivos uranio, torio o radio se descomponen en las rocas, el suelo y el agua subterránea. Base experimental de la teoría cuántica. La teoría cuántica es una teoría física basada en la utilización del concepto unidad para descubrir las propiedades dinámicas de las partículas subatómicas y las interacciones entre materia y radiación. Las bases de la teoría fueron sentadas por el físico alemán Max Planck, que en 1900 postuló que la materia solo puede emitir o absorber energía en pequeñas unidades discretas llamadas cuantos. La teoría cuántica nos dice que la luz no llega de una manera continua, sino que está compuesta por pequeños paquetes de energía a los que le llamamos cuantos. Estos cuantos de energía se llaman fotones. Los fotones son las partículas fundamentales de la luz. Origen de la teoría cuántica. A finales del siglo XIX fue posible medir la radiación de un cuerpo negro con mucha precisión. La intensidad de esta radiación puede en un principio ser calculada utilizando las leyes de electromagnetismo. Quien logró explicar este fenómeno fue Max Planck en 1900, que debió para ello sacrificar los conceptos básicos de la concepción ondulatoria de la radiación electromagnética. Para resolver la catástrofe era necesario aceptar que la radiación no es emitida de manera continua, sino en cuantos de energía discreta, a lo que le llamamos fotones. Consiste en la emisión de electrones por un metal o fibra de carbono cuando se hace incidir sobre una radiación electromagnética, luz visible o ultravioleta o en general.